Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual voy a estar desarrollando lo que es la estructura básica de un programa o un software desarrollado en este lenguaje de programación en particular. Lenguaje de programación denominado C++. ¿En qué no nos vamos a detener nosotros? Bueno, básicamente no nos vamos a detener a analizar, por ejemplo, su historia, cómo fue evolucionando su desarrollo, cómo cambió de un paradigma hacia otro, es decir, cómo se fue adaptando de acuerdo a las necesidades y requerimientos del mercado informático. Sin embargo, yo considero que esto es importante, por lo cual les voy a facilitar un material de lectura donde ustedes lo van a poder consultar. La programación como un proceso. Entender la programación como un proceso es entender la programación como un camino que hay que recorrer. Y este camino básicamente inicia con el planteamiento de ciertos problemas. Problemas que son susceptibles de ser solucionados, si se quieren, a través del desarrollo de ciertas aplicaciones. Aplicaciones móviles o para nuestros móviles o aplicaciones para nuestras PC o cualquier otro dispositivo. Y este camino requiere que nosotros tomemos o que realicemos una serie de pasos. Pasos que nosotros ya hemos iniciado con entender, por ejemplo, qué son los algoritmos, estas metodologías que se aplican para resolver estos problemas y para iniciarnos en el mundo de la programación. También habíamos hablado y analizamos sobre las representaciones de los algoritmos, representaciones por ejemplo en lenguaje natural, representaciones en pseudocódigo que medianamente ya hemos trabajado, en diagramas de flujo. Y nos queda un último paso, si se quiere, para que logremos un producto, que es la implementación de esos algoritmos en un lenguaje de programación en particular. Y este lenguaje es el lenguaje C++. Ahora, la pregunta que puede surgir, ¿por qué nosotros vamos a aplicar o vamos a implementar esos algoritmos en este lenguaje? Una de las razones puntuales es por la sintaxis de este lenguaje de programación. Es una sintaxis tan estricta que requiere que nosotros procedamos de una manera muy metódica al momento de programar. Y esto nos lleva a un aprendizaje profundo de las herramientas con las cuales cuenta este lenguaje de programación. Y otra de las razones, si se quiere, se lo considera a este lenguaje el padre de los lenguajes de programación actuales, con los cuales hoy en día se desarrolla la mayoría de las aplicaciones o software. Y esto te permite que tú puedas transpolar esos conocimientos hacia otros lenguajes de programación. Es decir, si en un futuro tú quieres desarrollar aplicaciones en algún otro lenguaje de acuerdo a las necesidades de tu proyecto, resulta que el aprendizaje te va a resultar muchísimo más fácil porque va a ser bastante familiar, digamos, las herramientas con las cuales cuenta ese lenguaje de programación. Dicha esta introducción, vamos a comenzar ya con lo que es la explicación de la estructura de un programa que se escribe, que se codifica en C++. Para ello nos vamos a remitir a la siguiente situación. Aquí tenemos nosotros un actor. Este actor lo denominamos estudiante. Este estudiante realiza su labor. ¿Y cuál es su labor? Bueno, justamente estudiar. Para poder estudiar, él debe contar con ciertos elementos. Dentro de estos elementos y como elementos básicos, por ejemplo, con una biblioteca y con un entorno de trabajo. Ahora bien, la manera que él procede es la siguiente. Para poder estudiar, va hacia la biblioteca y consulta ciertos libros que él tiene allí. Por ejemplo, si quiere estudiar matemática, consulta libros de matemática y finalmente toma uno o varios libros de matemática. Dentro de estos libros, por ejemplo, de matemática o libro en particular de matemática que él tomó, va a encontrar una serie de operadores y variables e instrucciones entre otros elementos.
Por ejemplo, instrucciones que le indican cómo operar sobre esas variables y cómo usar, por ejemplo, los operadores. Y todo esto lo va a desarrollar dentro de un entorno, de un contexto. Y esto es un espacio en particular que él usa para realizar su labor. Bien, analizada esta situación, vamos a comenzar a analizar lo que es la estructura básica de un programa que se desarrolla en este lenguaje de programación, el lenguaje de programación C++. Y esta situación que acabamos de analizar nos va a ayudar para poder explicar lo que es la estructura del lenguaje. Bien, en primera instancia, todo programa que se escribe en C++ debe llevar lo que son las bibliotecas, que es esa especie de libros que tiene este actor y que toma un libro en particular para realizar una actividad específica. Por lo tanto, si nosotros escribimos un programa en C++, debemos invocar una o varias bibliotecas para que nuestro programa funcione. Invocamos una u otra biblioteca de acuerdo a las necesidades que tengamos. Así como el estudiante tuvo la necesidad particular de estudiar matemática, bueno, básicamente si tenemos una necesidad, por ejemplo, de mostrar datos por pantalla, vamos a invocar una biblioteca específica que nos permita a nosotros mostrar datos por pantalla. Y esto se denomina técnicamente instrucciones declarativas. Insisto, son vitales para que nuestro programa se compile y se termine ejecutando. Bien, debajo de lo que son las instrucciones declarativas van lo que son las declaraciones de variables globales. Nosotros ya hemos visto en un video anterior lo que son las variables, tipo de variables, ámbito de las variables, tanto variables globales y variables locales. Bueno, las variables globales se declaran debajo de lo que son las instrucciones declarativas. Ahora bien, y como elemento constitutivo principal también de este lenguaje de programación, tenemos la función main. Esta función se denomina función principal y es también vital que se la llame, que se la escriba, que se la invoque para que finalmente nuestro programa funcione. Y esta función básicamente puede o no tener tipo devuelto y puede o no tener parámetros. Ahora, ¿qué son tipo devuelto y qué son parámetros? Bueno, por el momento no nos vamos a detener a explicar tal cuestiones, pero sin embargo es necesario que la mencionemos. Más adelante nosotros vamos a realizar más programas y con esos sucesión de programas que realicemos seguramente vamos a ir conociendo en más detalles cada uno de esos elementos. Pero por el momento nos quedamos solo con esto. Ahora bien, la palabra main debe ir acompañada de paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Ahora bien, debajo de esta función principal nosotros escribimos la llave de apertura de esta función, que es la inicialización del programa. Es decir, que esta función a nosotros nos proporciona un contexto de trabajo, un entorno de trabajo, así como el estudiante acondicionó un lugar en particular para poder realizar su labor. Bueno, esta función main nos acondiciona un entorno de trabajo y ese entorno de trabajo inicializa con una llave de apertura y todo lo que va dentro de esa llave de apertura pertenece a la función main y esto se denomina lo que es el cuerpo del programa. Y acá van el conjunto de instrucciones con el cual, digamos, cuenta o necesarios, conjuntos de instrucciones necesarias con el cual nosotros vamos a dar solución a ese problema en particular que estamos tratando de resolver, es decir, de representar ese algoritmo en este lenguaje de programación en particular. Ahora bien,
para indicarle al compilador que finaliza, digamos, ese entorno de trabajo, lo hacemos a través de una llave, la llave de cierre. Entonces, cuando nosotros cerramos esa llave, decimos que aquí finaliza la función main, es decir, ese entorno de trabajo. Ahora bien, notar lo siguiente: casi toda instrucción que se escribe en el lenguaje de programación C++ va la instrucción, ¿sí?, la instrucción, y finaliza con un punto y coma. Yo con esto le digo al compilador que esa instrucción finaliza. Por ejemplo, acá tenemos una instrucción de salida por pantalla. Y esta instrucción le decimos al compilador que finaliza con punto y coma. Se detiene ahí el compilador y no la sigue analizando. Ahora bien, acá tenemos otra instrucción, por ejemplo, de retorno. Y notar que después del 0 tenemos punto y coma. Aquí le decimos al compilador que finaliza esa instrucción. ¿Estamos? Entonces, casi todas las instrucciones que nosotros escribimos en C++ llevan o finalizan con punto y coma. Digo casi todas porque, por ejemplo, acá no vemos un punto y coma. No es necesario en tal caso. Aquí, si declaramos una variable global o varias, básicamente le tendríamos que colocar punto y coma. Bien, por último nos queda analizar esta última parte de nuestra estructura de un programa que se desarrolla en C++. Bien, acá dice funciones o subrutinas. ¿Qué son las funciones o subrutinas? Se trata de tomar un problema y subdividirlo en partes. Y esa subdivisión nosotros la escribimos en funciones. Y estas funciones son como pequeñas porciones de programas que codificamos de una manera, digamos, aparte a lo que es la estructura de todo el programa. Ahí nos detenemos, no vamos a ahondar más porque es materia de análisis de otro video, por lo cual basta con que solo lo mencionemos y nos aproximemos, aunque sea de una manera muy simple. Ahora, nos resta lo siguiente: analizar técnicamente o definir técnicamente qué son las funciones o las instrucciones declarativas. Definamos técnicamente qué son las bibliotecas. Las bibliotecas contienen el código objeto de muchos programas que permiten hacer cosas comunes, como leer el teclado, escribir en la pantalla, manejar números, realizar funciones matemáticas y un largo etcétera. Ahora bien, por analogía, decimos lo siguiente: en la situación que acabamos de analizar, el estudiante toma un libro en particular. Ese libro en particular es el que finalmente denominamos nosotros bibliotecas. Y las bibliotecas en C++ es una porción de código objeto que te permiten operar de una forma u otra con ciertos datos u otros datos. Entonces, estas bibliotecas, por ejemplo, entre otras cosas, permiten capturar datos por teclado, escribir por pantalla, operar con variables matemáticas, realizar diversas operaciones. Ahora, ¿cómo nosotros invocamos o incluimos dentro de nuestro programa a estas bibliotecas? Con la palabra reservada, o sea, esta es la sintaxis, ¿sí? La palabra reservada antecedida del signo almohadilla, o más bien denominado hoy en día el hashtag, que es el antiguo numeral, o ya casi está quedando en desuso esa palabra para denominar el tal operador. Entonces, el operador almohadilla, la palabra include, menor, nombre de la biblioteca, punto H, que es la extensión, y mayor. Sí, con esto finalmente nosotros incluimos una biblioteca en particular dentro de nuestro programa. Y recordemos que va en la cabecera o en la parte inicial de nuestro del programa que estamos desarrollando. Notar lo siguiente, que dentro del estándar C++ se incluyen varias bibliotecas de funciones, es decir,
varias bibliotecas que permiten hacer ciertas funciones. Y dependiendo del compilador que se esté usando, puede aumentar el número de bibliotecas. Ahora bien, ¿qué bibliotecas nosotros particularmente usaremos en nuestros programas? Y bueno, en principio, estas: IOStream, MatchTime, Conio. Quizás la más usada, ya que básicamente nosotros vamos a hacer ingreso y salida de datos, va a ser la biblioteca IOStream. Es decir, esta biblioteca contiene las funciones que a nosotros nos van a permitir ingresar datos por teclado y mostrar datos por pantalla. Bien, por el momento esto es de manera teórica una aproximación a lo que es la estructura de este lenguaje de programación. Más adelante haremos ya la práctica y con esto seguramente vamos a entender bien de cerca lo que es la estructura de un programa que se desarrolla en C++. Bien, muchísimas gracias y quedamos a la espera del próximo video.